dominio propio, el dinero y el vino. Quiero que ustedes presten atención a lo que la palabra de Dios dice. Pablo en 1 Corintios. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Habla de mente? Sí. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, diga el que está al lado suyo. Tú, yo. Mas nosotros, Pablo está hablando de una iglesia supuestamente cristiana, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y Hebreos dice algo también ahí importante, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes ¿en dónde? En la mente de ellos. Y después dice algo más, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios. Y dice, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Yo traje estas enseñanzas de hablando del dominio propio, porque es algo que nos toca a todos nosotros. Yo sé que el domingo voy a hablar de volviendo a la senda antigua. Y volver a la senda antigua significa a volver, diríamos nosotros, al libro de Hechos, a la primera iglesia, la iglesia donde nació el Espíritu Santo, que es la iglesia de Pentecostés. Y volviendo a la senda antigua habla de cómo nosotros podemos recapturar lo que realmente la Biblia enseña y no el nuevo mover de hoy. Porque hoy casi la gran mayoría de los pastores y las iglesias se han movido de la senda antigua a una senda moderna. La senda moderna de hoy en día es la que hace reír a la gente, la que llegan porque hay un club social, la que llegan porque hay comida, la que llegan porque hay coinonía, pero media mundana. Entonces hay que volver a esa senda antigua. Por eso yo quiero que ustedes presten atención a lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos ministerios que nacieron muchos años atrás, que hablan de la senda antigua, que están diciendo, y escucho, esto es muy delicado lo que voy a decir, y lo tuve que profundizar bastante antes de mencionárselos a ustedes, a los ministerios de la senda antigua están en completo desacuerdo con la psicología. La psicología es el estudio de la mente del ser humano. En el Antiguo Testamento, si usted va a buscar, y en el Nuevo inclusive, la palabra psicología no existe en la Biblia. Por eso muchos pastores y ministerios se basan en que la psicología o el empleo o el uso de la psicología, que es el estudio de la psiquis, de la mente, no es bíblico. Y los ministerios y pastores que respaldamos un poquito la psicología, ellos piensan que no es de Dios. Los que viven en esa senda antigua creen eso. Ahora, nosotros hace 44 años que conocemos al Señor también somos de la senda antigua, aunque yo cumplí el otro año casi 50, el otro mes pasado casi 50 cumplí años de vida. Díganme, nadie dice amén. Ustedes en el mover del Espíritu se abrazaron todas, pero a mí no me abrazó nadie, pero no importa. Aunque yo soy de la senda antigua, pero también entré un poco en el modernismo, de entender que la psiquis o la psicología, hay 1200 versículos y temas que Jesús habla de la psicología, yo pienso que también tenemos que acoplarla. ¿Y por qué les digo eso? Si usted entiende lo que es la palabra teología, que significa el estudio de Dios, pero la psicología significa el estudio de la mente, psiquis, cología, es una palabra compuesta. Teo es Dios, gia es el estudio de Dios. Los ministerios de la senda antigua, los ministerios que profesan ese evangelio, que no aceptan la psicología,
piensan que todo está basado en la mente del ser humano y no en la palabra de Dios. Ahora, tiene un punto muy importante de entender que la Biblia y Dios van en primer lugar. Yo no cambio la palabra de Dios, y lo digo 2 veces, 3 veces, 4 veces. No cambio la palabra de Dios por la psicología. No pongo la psicología en primer lugar y después la palabra de Dios en segundo lugar. No hago eso. Pero la pregunta es, cuando vienen a mí a consejería, y yo les digo, Dios dice en su palabra, me dice, no, usted ya me está hablando de religión. Y espanta a la gente. Tengo que conocer qué tienen en su mente. Tengo que hablar con la persona para saber dónde está parada la persona. La mente es un campo de batalla. La mente es donde Satanás trabaja. Y una persona que no conoce la teología, que es el estudio de Dios, no me va a entender. Se va a espantar cuando yo le hable de solo de Dios y de religión. Nadie quiere saber nada con religión. Todos quieren solucionar un problema raro way, estilo microwave, pero que no sea la religión la que me solucione el problema. Entonces, los de la senda antigua, los del ministerio de atrás, creen que la psicología no es parte de la teología. Uno debe acoplar un pastor la psicología dentro del ministerio. Yo sé que Dios va a cambiar corazones y va a cambiar la forma de pensar de esos que están en la senda antigua y acoplar la psicología, porque Dios, cuando hablaba en parábolas y cuando Dios ministraba, que usaba esa terminología que los discípulos no entendían, usaba un poco de psicología. Vemos en la Biblia que Jesús es el psicólogo número 1, porque él trabajaba, él conocía la mente del ser humano. Pero claro, cuando nosotros leemos acá, ¿quién conoció la mente de Cristo? La mente del Señor. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo estaba pensando en este tema, y esto lo cambié hoy a la mañana, cambié casi la mitad del tema, porque Dios me enfocó hacia este lado. La mente de Cristo. La pregunta es, si todos tuviésemos la mente de Cristo y usaríamos la teología sin la psicología, ¿no tendríamos la iglesia rellena? Llena. ¿Y por qué la iglesia no está llena? Porque no tenemos la mente de Dios. Si tuviésemos la mente de Dios, todos estaríamos bien unidos, unánimes. ¿Pero por qué por las mentes de los supuestos cristianos divagan ciertas cosas que no son los principios que nosotros encontramos en la palabra de Dios? Yo me estaba concentrando hoy, hablando con la hermana María Aguilar en el día de ayer. Me estaba concentrando hoy en los enfermos mentales. Dios me puso a mí los enfermos mentales. Los enfermos mentales son los que nosotros, cuando hablamos de enfermos mentales, son los que consideramos que están medios loquitos, que están en un manicomio. Por eso hablamos de enfermos mentales. Pero en la iglesia de Jesucristo hoy en día hay enfermos mentales también. Porque el que no acepta o el que no vive bajo la teología, que es el estudio de Dios, y vive bajo la psicología, que es el problema que está en la psiquis, en la mente, y que piensa contrario a lo que dice la palabra, ¿usted no cree que es un enfermo mental? Yo creo que es un enfermo mental. Porque acá dice Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y usted dice, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Porque ese que está sentado ahí, ¿ven ese que está sentado ahí? ¿Lo ven? Miren, no sean curiosos, no hay nadie ahí. Pero, ¿ven ese? Ese que está sentado ahí
ese no tiene la mente de Cristo, pero dice ser cristiano. Entonces yo considero que dentro de la iglesia de Jesucristo hay muchos enfermos mentales. Ahora vamos a ver este video. Hermana Marina cuando dijo, me sorprendió la hermana cuando dijo, pasen hermanas, hermana ore por ella, hermana ore por ella, hermana ore por ella. ¿Cuántos enfermos mentales? Adelina, Dios te puso a orar por enfermos. No sabías de esto, ¿verdad? Y nosotros pensamos que en la iglesia todo lo que brilla es oro. ¿Y por qué no tenemos las ganas de adorar a Dios? ¿Y por qué no tenemos el deseo de venir a la iglesia? ¿Y por qué estamos caídos y dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo? Y yo tuve que reflexionar en esto. Y yo no quiero echar por la borda la senda antigua que piensan que la psicología no tiene nada que ver con la teología, el estudio de Dios. Claro, yo cuando salí de la facultad de teología, yo pensé que cuando alguien levantaba la mano ya era un cristiano, y iba a dar fruto del 100 por uno, y yo no sabía esto, que estaba en un lugar donde había enfermos mentales. Y cuando yo trato casos en consejería, me doy cuenta, yo no puedo entrar con la palabra de Dios de entrada porque espanto a la gente, se va. Tengo que ver, como dice la palabra, lo que dice Hebreo, se lo vuelvo a decir. Lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente, claro. Si uno conoce la palabra de Dios y después dice, y la baja del corazón y la hace suya, deja de ser un enfermo mental. Pero si no sé ni si me está entendiendo lo que estoy diciendo. Y es preocupante esto. A mí me preocupa. Aprendo mucho de diferentes ministerios, no voy a dar nombre, pero cuando alguien se empaca o se empecina en decir, si tú eres cristiano tienes que vivir una vida como de acuerdo a Jesús manda, yo también creo lo mismo, pero la realidad es otra. La realidad es otra. Hoy se murió una tortuga. 344 años de edad tenía la tortuga. 344 años de edad, más que Matusalén. Hoy se murió en África. ¿Cuántos quieren vivir como una tortuga? 344 años. La pobrecita le agarró una enfermedad y se murió. Yo también, que me agarró una enfermedad después de 344 años, yo también. Se murió la tortuga. Pero esa tortuga, porque en Majestad TV Show, que vamos a tener el tercer lunes de este mes, no se lo pierda, vamos a hablar de las características de la tortuga. Hay 4 que son importantes. Usted va a aprender como yo aprendí cosas de la tortuga que no lo podía creer. Pero esta tortuga que se murió, quítele 344 años al año de ahora, que voy a dar el año para que no quede grabado, pero quítale 344 años, es en 1600 y pico, no sé, creo que por ahí anda. Esa tortuga vivía 344 años atrás, y si usted va al Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, ¿ustedes creen que ellos consideraban a la persona enfermos mentales cuando a la noche el fuego los llevaba y le decía, Dios te está iluminando y te está guiando por el fuego, y veía las nubes? Le decía a Abraham, se volvía loco Abraham, Moisés, se volvía loco Moisés cuando llevaba a la gente a salir de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, por las nubes se guiaba, y la gente decía, este está loco. Es que la gente estaba enferma, pero no se conocía eso. No se conocía en aquel tiempo lo que ahora se conoce.
Yo le digo a la pastora cuando viene, veo a una persona y le digo, ¿tú crees que esto es normal? Y la pastora me dice, tú no ves normal a nadie. Es que ¿cómo voy a ver normal a alguien que está comiendo los fideos, las pastas, en vez de roscarla para la derecha, la rosca para la izquierda? ¿Cómo voy a ver normal a una persona que cuando corta la carne toma el cuchillo así y el tenedor así, cuando se toma así el tenedor y el cuchillo así y se toma así y está cortando la carne? Yo le digo a la pastora, esto no es normal. Pero la semilla cayó en 4 terrenos. Al único que voy a ver normal yo, el que da fruto, para la gloria de Dios. Pero si no da fruto, para mí eso es normal. Estos ministerios de la senda antigua enseñan que solamente el cristiano que vive por la cruz de Jesús se reconoce como cristiano. ¡Gloria a Dios! ¡Qué noticia! Yo también creo eso. Pero me vuelvo loco. El cabello me lo hizo teñir por la pastora porque era blanco. Ustedes me lo hicieron hacer blanco el cabello. No era blanco el mío, me lo sacaron blanco. De ver que en la iglesia hay gente anormal. Claro, no, acá en Majestad, acá son todos normales cuando duermen. ¿Cómo tratar entonces con esos enfermos mentales? Porque yo estoy hablando del dominio propio. ¿Cómo yo tener dominio propio cuando veo una persona que tiene una anomalía o una patología? Voy a usar la palabra que usan los psicólogos. ¡Qué bárbaro! Soy un psicólogo. Que tiene una patología normal, que no es que está rendo porque tuvo un accidente. No estoy hablando de esas personas. Estoy hablando de las personas que están lastimadas, heridas en la mente. Que no entienden la palabra porque ni la leen, ni la aceptan, ni viven. Y dicen ser cristianos porque creen que el cristianismo es creer solo en Dios. Y se acabó la historia. ¡No es así! ¿Quién conoció la mente del Señor? Dice Pablo. ¿Quién lo instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Claro! Pablo decía, imítenme a mí. Pablo no era un anormal. Lo único que tenía de anormal el apóstol Pablo, que significa pequeño, que era bajito. Eso era anormal. Bajito pero bueno. Pero él le decía, imítenme a mí. Hoy usted le dice a la gente, imítenme a mí. ¿Quién lo sigue? Nadie imita a nadie. Sí, hoy salieron 4, 5, 6 o 7 que quieren imitar a José José. Cantar como él. Y cuando los escuché me tapé el oído y dije, no lo lastimen, por favor. No lo ofendan a ese cantante, al príncipe. Querían cantar como José José. Y yo dije, Señor, no te quiero escuchar. Porque José escribió un canto de 1 Corintios 13. Y él dice la gran diferencia entre querer y amar. Y él habla de la palabra de Dios entre querer y amar. Y a lo último de estos años, yo creo que él se convirtió. La esposa y la hija, me parece, la más chica. No lo sé, tengo que solamente creer nada más. Pero él escribe que hay una gran diferencia en querer y amar. 1 Corintios 13. Y la verdad que qué bárbaro que está ese canto. Roberto Jones dijo una vez, la filosofía cristiana es una filosofía de abnegación, de autocontrol y de dominio propio. Claro, yo quisiera tener autodominio propio, dominio propio. Quisiera tenerlo.
veces no puedo. A veces me enferma ver la condición que está la iglesia hoy en día. Yo estoy acostumbrado a la iglesia de 40 años atrás, de 30 años atrás, de 25 años atrás, que esa iglesia tenía la mente de Cristo. Pero hoy, ¿dónde está esa gente? Hay una filosofía satánica, que es una filosofía actual, que dice, vive como quieras, ten lo que quieras, no dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer, es tu vida después de todo, así que tú tienes el derecho a vivirla como se te da la gana. Y hoy estamos en eso. No me digas a mí lo que yo tengo que cambiar. El matrimonio es así hoy en día. Si uno le dice al otro, tú tienes que cambiar, a mí no me digas eso. La que tienes que cambiar eres tú. Y así estamos, tirándonos la pelota uno al otro. Charles Bush dijo, todas sus pasiones malignas y poderosas son enemigos mortales. Deben ser enfrentados y vencidos con la fuerza de Dios, claro. Pero la ira y el enojo que se ve hoy en día, porque hoy no hay dominio propio, hoy se ve ira y enojo en toda la gente. Hoy está en su carro y si a alguien se le cruza no le diga nada, levante la mano y adore a Dios. Porque si usted se enoja, el otro saca un revólver y lo mata. Todos cargan un revólver en su carro. ¿Qué es esto? Estamos en el lejano oeste. ¿Qué es esto? Nadie quiere estar al lado de alguien que tiene un espíritu de rabia y de ira, que está enojado, que está molesto, que está fastidioso. ¿Quién quiere estar al lado de esa persona? Por eso yo doy gracias a Dios porque la Biblia dice, ten cuidado con la que duerme a tu lado, duerme con un ojo abierto y uno cerrado. Y a la noche me despierto 2 o 3 veces por noche. No sea cosa que tenga una tijera de podar y por ahí, ¡sácate! Y yo pegue un grito y despierte a los vecinos. Pero porque alabé a Dios. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! El enojo y la ira son sentimientos en los cuales el diablo puede entrar y controlar la mente. Y las emociones. Y volver al Antiguo Testamento. Ojo por ojo y diente por diente. Lo que me hiciste, me lo vas a pagar. Decía un diácono y una diaconisa de la iglesia. Menos mal que acá los diáconos y las diaconisas son de Dios. Lo que inicialmente una emoción, en una persona se convierte en un espíritu demoníaco. Y decía que iba a la iglesia. Y decía que era cristiano. ¿Usted cree que tenemos que ver a todos normal hoy en día? ¿Qué piensa usted? No me diga nada. Piense nada más. ¿Está pensando como yo? ¿O está pensando diferente? Ay, pastor, pero usted tiene que amar a la persona porque Dios la ama igual. Sí, ya sé que Dios la ama. Pero estoy hablando del dominio propio. Tengo que tener dominio propio cuando veo que está ocurriendo que una persona actúa anormalmente a lo que la palabra de Dios dice. No sé. Pero hay un ejemplo en la Biblia. Hay un ejemplo que voy a poner ahí, que es de una mujer que pudo lograr que el rey David era conforme al corazón de Dios, dice la Biblia. Pero ¿sabe una cosa? Las personas conforme al corazón de Dios también se enojan, también pierden la paciencia. Pero gloria a Dios que dentro del cuerpo de Cristo hay alguien que viene en un momento de desesperación a tratar de calmar esa tormenta. Y eso se llama Abigail, una mujer
que pudo lograr que David tuviese dominio propio. 1 Samuel 25:32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. ¿Con qué razonaba esta mujer? ¿Con sus emociones? ¿Acaso Abigail era una enferma mental? Una persona que razona no es enferma mental. Una persona que no razona sí es un enfermo mental. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre. David ya estaba enloquecido. Quería ir a matar al esposo de Abigail. Ya vamos a ver la historia. Y a vengarme por mi propia mano, un rey conforme al corazón de Dios. Ay, pero usted no sabe, el pastor que tenemos nosotros es un ángel, es un santo, pero cuando duerme. Por eso no hay que confiar ni en los pastores. Entienda lo que dice la Biblia. David era conforme al corazón de Dios. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido en la serpenal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Al esposo lo iba a matar y a todos los que trabajaban con él. ¿Cuántos de ustedes, levante la mano para que salgan en las cámaras, cuántos de ustedes tienen la gana de matar a alguien? ¿O tendrían la gana de matar a alguien? No quieren salir en la cámara, pero yo estoy seguro que todas ustedes levantarían la mano. A este lo mataría. En un momento de nervios, ¿no matarías a alguien? Sí, mentirosas son las hermanas, mejor ministralas, impone mano para que el demonio salga de ellas. Abigail era la mujer de Nabal, el cual había entrado en litigio con David porque Nabal esquilaba ovejas suyas. Esquilar era cortar el pelaje, la lana del animal, de la oveja. Y David por las buenas quiso darle a entender a Nabal que lo que estaba haciendo estaba mal, esas ovejas estaban en mi territorio. Yo no sé usted, pero si usted me recibe a mí y me invita un día a su casa, algún día me va a invitar, no sé, a comer o a tomar un café o un chocolate caliente ahora que viene el invierno. Y usted me dice: pastor, entre, pero sáquese los zapatos. Y yo le digo: no, ¿qué le voy a sacar los zapatos? Yo entro así, si le gusta entro así, si no le gusta, no entro. Eso estaba haciendo Nabal, usurpando el territorio de otros. Ay, usted nos dijo muy bien. Yo cuando veo las puertas de allá atrás del aposento alto que están haciendo comida y la comida huele, yo dije: ahora seguro que allá adentro está lleno de moscas, porque nos cerraron la puerta. Porque las comidas, cuando huele, atraen las moscas. También atrae a la gente que tiene hambre. Por eso después del mensaje de la mañana a las 10, todas se van corriendo para atrás. Pero las moscas, acuérdense que las moscas, Belcebú es el príncipe de las moscas. Y cuando usted ve una mosca, es una mosca que viene escuchando lo que usted está hablando. Y por lo general cuando uno va ahí atrás empieza a hablar tonterías. Y la mosca escucha. Belcebú oye. Nabal significa imbécil, tonto. ¿Qué más significa Nabal? Necio. ¿Cuántas esposas tiene un marido así? ¿Cuántas lo quieren tener? ¿Cuántas están orando para tenerlo? ¿Cuántas están buscando a uno con alguna lupa para ver si aparece alguno? Y todos los que aparecen, para todas las hermanas de aquí de Majestad, dicen: este no es normal, es anormal.
Y después de este mensaje, usted lo va a ver mejor, con lupa. Esto no es normal. Nabal significa imbécil, tonto, del linaje de Caleb. Entonces la esposa de Nabal, Abigail, que era sabia, la mujer sabia significa inteligente. ¿Qué es lo opuesto a inteligente? Tonta. Otra expresión más de tonta, más exagerada, que es una mujer que no es inteligente, que no es sabia. Tonta, imbécil, necia, bruta. Porque una mujer que no sabe tratar con su esposo. Notemos lo que le dice David a Abigail. Bendito sea tu razonamiento, tu forma de pensar. Bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana, no hubiera quedado ni Nabal ni ninguno de los que trabajan con él vivo. Ahora, mire dónde viene la victoria de David, porque ¿sabe una cosa? Y pasan los matrimonios. No gana el que pelea, gana el que se humilla. El que se humilla, Dios le exalta. Pero no es el que pelea. ¿Usted qué hace en su casa? ¿Pelea o se humilla? Y los que me están mirando, no sé, si se pelean o se humillan, bueno, no sé. Pero la victoria de David, al refrenarse a sí mismo, fue mucho mayor que la que hubiera obtenido de arremeter contra la casa de Nabal. Claro, hubiese matado a todos, pero Dios lo hubiese visto de esa manera, de que usó sus propias manos para vengarse. La peor cosa que puede hacer usted si tiene un litigio matrimonial es ir de un abogado. Porque dice la Biblia que tenemos abogado a Cristo. Si usted va a un abogado, el abogado que entra en ese litigio o los abogados de ambas partes se quedan con todo su dinero. Y la Biblia enseña que cuando hay problemas entre dos, hay que ir al abogado, pero el de arriba. Nabal, dice la Biblia, que no tenía dominio propio sobre el vino, y ese es el tema. No podía controlar la bebida, porque yo sé que hay muchas hermanas, mujeres, que sufren de ver a sus esposos alcohólicos. Aquí al lado hay un ministerio que llegan 30 mujeres a tratar de ver cómo pueden conservar el matrimonio y entender a sus maridos alcohólicos. No llegan acá para ver cómo lo van a cambiar, sino cómo pueden convivir con un hombre alcohólico. Oh, qué difícil. Primera Samuel dice 23:36, Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre. Cuando uno está alegre, no os embriaguéis con vino, dice Efesios 5:18, porque cuando uno se embriaga con vino, empieza a hablar en otras lenguas, pero demoníacas. El corazón de Nabal estaba alegre, estaba completamente ebrio, por lo cual, dice ella, no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Mira esa esposa inteligente, qué bárbaro. ¿Cuántas Abigail tendríamos que tener nosotros en esta iglesia? Mujeres inteligentes, sabias. Mira lo que hizo la mujer esa. Vio que el esposo estaba ebrio y no fue, lo agarró en la solapa y le dijo: tomaste otra vez, eres un borracho, vete de tu mamá. ¿No le hizo eso? Esperó que se le pasase la cruda, si se puede llamar cruda. Pero por la mañana, cuando ya Nabal, dice ahí, se le habían pasado los efectos del vino,
Le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. ¡Ja! Así se quedó, duro. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. ¡Oh! Yo no lo hice la Biblia, pero cuando Abigail fue a darle la noticia a su esposo, ya se le había pasado, yo me imagino que nosotros los hombres somos proveedores y nos gusta proveer para la familia. Y cuando recibimos una noticia de este tipo, quizás el corazón nos falle. Por eso, hermana, si usted quiere mandar a su esposo con Dios, tráigale una noticia mala. La noticia más mala que usted puede traerle a su esposo hoy, si quiere que se vaya rápido y dile, ya no te aguanto más, me quiero divorciar. Ya está. A los 10 días se muere. La noticia mala que usted le puede traer a su esposo es agua. Ya no te voy a dar más dinero. Estás viviendo con mi dinero. Ahora trabaja. A los 10 días se muere. La noticia mala que usted le puede dar a su esposo, fácil. Dígale, no te voy a hacer más comida. Desde ahora en adelante te tienes que cocinar tú. A los 10 días se muere. ¿Usted no cree? Salomón dice algo acerca de la bebida y dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Pablo le dice a Timoteo, no hay mucho vino, medio vaso. Inclusive aconsejan los médicos tomarse medio vaso de vino todas las noches para la circulación de la sangre. Pero usted se toma uno, y si se toma dos, y si se toma la botella, le dice a tu esposa que se llama Juana, le dice, Rosita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rosita? Hace tiempo, Rosita, que no te veía. Y va a ver cómo a su esposa se le da el dominio propio. No soy Rosita, soy Juana. El vino es escarnecedor. Lo que hace el vino que convierte a las personas en burlonas. Parece un payaso. Escandalosas. Empiezan a hablar y dicen cosas que nunca dijeron antes. Por eso, si usted quiere saber cosas de su marido, emborráchelo. ¿Sabe? Mi amor, te lo quería decir, pero ya no estoy enamorado de ti. Hay otra que ahora está en mi corazón. Dice Salomón, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Quiero mostrarle otro video, quizás pasarlo en las escuelas. Enseña mucho. El dominio propio, quiero terminar, trae bendición, pero el que se aferra de ese dominio propio, al que tiene control. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo.
y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Mire usted lo que es tener dominio propio. Después envió a David a hablar con Abigail y la toma de esposa. Tremendo lo que hizo Dios con esa mujer. De acuerdo a los expositores bíblicos, Nabal murió de un ataque al corazón, dicen los que estudian la Biblia, un ataque. Y a David le quedó limpia la conciencia, viendo de que Dios hizo justicia. En el caso de Abigail, su entereza, su sabiduría, su dominio propio, hizo que Dios la premiara. Hay un dicho por allí que no es bíblico que dice: el que mal anda, mal acaba. Pero esta mujer, Dios tocó el corazón de ella para frenar los impulsos de un hombre, rey. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Eso lo sacaron con Evita y Perón, cuando Perón era el presidente de Argentina en el 1945. Pero Evita era la que lo frenaba y la que lo ayudaba y lo impulsaba, porque ahí se ve una mujer. Una mujer de Dios no se ve cuando se para acá y aparenta ser, sino cuando está detrás de este púlpito y respalda al que está en el púlpito y lo apoya. Usted en su trabajo, al esposo. No es la que aparece en la cuenta de cheque y dice María Rodríguez, y abajo el nombre de él chiquitito dice José Rodríguez. Apenas aparece en la chequera. No es esa mujer. Abigail no era esa mujer. Y se ganó el corazón de David. ¿Qué tenemos que hacer para concluir? Conocernos a nosotros mismos. ¿Tenemos dominio propio? ¿No tenemos dominio propio? Aprender de los mansos, dice la palabra de Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprender a aplicar la medicina preventiva. Como dice Proverbios, los azotes que hieren son medicinas para el malo y el castigo purifica el corazón. Y no puedo entrar en el último punto que me quedó, porque el amor al tiempo lo tengo que dejar, que era el dinero. Se me fue el mensaje, pero acá tengo que terminar, por amor a ustedes, para que ustedes ahora, algunos de ustedes, si no andan bien de la mente, se pongan bien con Dios. Si usted tiene a sus hijos que no andan bien de la mente, háblele de este video. A menos que usted quiera un día que le golpee el policía a la puerta de su casa y usted se entere de esa noticia de que sus hijos ya no están más vivos. O usted, o su esposo, o usted. Si abre el refrigerador y todavía no tiene dominio propio sobre lo que tiene dentro del refrigerador, que puede ser bebidas alcohólicas, quítelas de ahí. En el nombre de Jesús. Termino ahí con esta oración. Señor, tú nos hablas de dominio propio. Es el deseo tuyo y es uno de los frutos del Espíritu Santo. Pero no es tan fácil. Sabemos, Señor, que nuestra carne prevalece muchas veces y no tenemos autocontrol de nuestras emociones. Y cuando la manifestamos, la ira, el odio, el rencor, la venganza, son resultados negativos. Lo vimos en David, que la voz de Dios, a través de una mujer, Abigail, calmó sus nervios, su ira, su enojo.
lo que iba a ser para destrucción, para maldición, Dios lo convierte en bendición. Y esa mujer recibió el premio. Pero no porque ella odiaba a su marido, no porque ella no quería estar con su marido, no porque ella decía que se muera. Ella amaba a su marido, pero él no tenía dominio propio. Él se suicidó, él se mató. Él no apreció la mujer que tenía, y otro se la quedó de regalo, le llevó un paquetito de regalo de Navidad para David, que es una de las tantas que David tuvo, no tuvo una sola, tantas mujeres que él tuvo. Abigail fue una de ellas. Padre, ahora a retirarnos a nuestro hogar, pedimos que tú nos hagas meditar en esta enseñanza de lo que es el dominio propio en las bebidas, en nuestro autocontrol, en nuestras emociones y también en el dinero, porque el dinero no es nuestro, el dinero es de Dios. Nos ponemos en tus manos, pedimos el perdón de nuestras faltas en los méritos de Jesús. La Iglesia dice amén, amén